Durante un montón de tiempo pensaba que para poder resolver mis problemas financieros tenía que ganar más dinero. Y por eso pensaba que tenía que estudiar la mejor carrera, buscar el mejor trabajo, conseguir el producto perfecto, inclusive hasta, no sé, pegar esa criptomoneda que me hiciera millonario con tan solo $100, una cosa así. Y es que cuando empecé a desarrollarme mi carrera profesional me estaba dando cuenta de algo. Y era que aunque yo iba creciendo en la escalera profesional y ganaba más dinero, eso no resolvía mis problemas financieros. Y después de investigar qué era lo que hacían los ricos, qué eran los que hacían las personas con mayor poder financiero, me di cuenta que el problema no era ganar más. Porque si nos vamos con personalidades como Charlie Sheen o Mike Tyson o inclusive hasta el mismo Carlos Villagrán, que por si no lo conoces es el mismo Kiko en El Chavo del Ocho, son personas que literalmente duraron años ganando millones de dólares. Millones. O sea, hay un documental que salió ahorita de Charlie Sheen donde literalmente fue el actor mejor pagado de Hollywood durante muchísimo tiempo. O sea, ganaba casi $2 millones por episodio en Two and a Half Men. Estamos hablando de un actor que casi ganaba $60 millones al año. Estamos hablando de números, pero astrales. Terminaron en la más horrible bancarrota. Y te preguntarás, ¿quién soy yo para hablar de finanzas? Pues yo soy Sergio López. Literalmente este canal nace con la necesidad de poder hablar sobre desarrollo personal, crecimiento profesional e incluso sobre finanzas personales. Soy economista, aunque busco no hablar mucho del tema porque no ejerzo la economía, pero que también duré casi 4 años después de haber cambiado de rubro, de gastronomía a tech, sobre cómo mejorar mis finanzas personales y la de mi familia completa. Es por eso que si necesitas hacer un cambio profundo en tus finanzas personales, este video es para ti. Por lo que si quieres hacer un cambio de 180 grados para no tener más preocupaciones financieras, yo te daré 5 secretos para que logremos hacer ese cambio rotundo del que tanto necesitas y el por qué estás en este video. Así que comencemos. Y antes de continuar con este video, quiero que entiendas una cosa, y es que cualquier persona puede volverse millonario. Y aunque todos pensemos literalmente de que todos los millonarios tienen en sus cuentas bancarias el patrimonio, literalmente, que podemos ver en revistas como Forbes, que no sé, dicen que una persona como Elon Musk tiene aproximadamente $300 mil millones de patrimonio y tú crees realmente que esa persona tiene ese dinero en su cuenta bancaria, quiero decirte que te equivocas. Y es porque las personas más ricas del mundo, entre estos, no sé, Jeff Bezos, Marcos Galperín, Carlos Slim, esas personas entendieron los secretos del dinero. Y para eso es que yo te voy a compartir 5 de estos secretos que hablan de cómo estos millonarios convirtieron sus fortunas en literalmente algo a largo plazo. Pero antes de seguir, te voy a pedir por favor que te suscribas, que le des like al video para que pueda llegar a muchas más personas este tipo de información, para que muchas más personas puedan mejorar sus finanzas, puedan desarrollarse personalmente y por sobre todas las cosas, sí deja un comentario a ver si crees que falta algún tipo de secreto más, si tienes algún tipo de opinión al respecto del video. Estamos muy abiertos a poder seguir escuchándolos y a seguir haciendo más contenido sobre desarrollo personal y sobre finanzas personales, que sé que a muchas personas les es necesario. Así que vayamos con el punto número 1. Conoce el valor real del dinero. Y aquí hay un libro que a mí personalmente me cambió la vida por completo, literalmente, por lo menos para mis finanzas personales, que es literalmente Bolso a Vida, que es este libro que está acá, donde literalmente hay una cosa en el libro que yo lo tomo muy personal, como para que empieces a hacer un cambio rotundo en tus finanzas personales, que es básicamente que conozcas el valor real del dinero. O sea, cuánto te cuesta a ti ganarte el dinero que haces todos los meses. Vamos a hacer una suposición muy clara, y es que supongamos que trabajas en una cocina, o sea, eres cocinero, eres chef, lo que sea, y ganas aproximadamente $1,000 al mes en desarrollar, ¿no? tu trabajo. Pueden ser 8 horas, 12 horas, 6 horas, no importa la cantidad de horas que hagas, pero el ejercicio es básico. Ganamos o ganas $1,000 al mes durante 8 horas al día, que básicamente trabajas, no sé, 26 días al mes. Bueno, la realidad es que tú tendrías que estar haciendo esa división, ¿no? Haces el cálculo de, bueno, gano $1,000 al mes, trabajo 26 días al mes y trabajo 8 horas al día. La cuestión es que la división matemática de eso es que se supone que estarías ganando entre 4, 4,5, $5 al mes. Y cuando empiezas a ver la relación real del dinero, o sea, de cuánto te cuesta ganar por hora al mes ese ingreso, es cuando empieza el cambio real.
o de tu mente a cuánto cuestan las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que compras este teléfono y ese teléfono vale aproximadamente $1,200. Básicamente el teléfono que estás comprando equivalen a literalmente un mes y, no sé, 5 días más de trabajo para comprarte el teléfono. Entonces, cuando empiezas a hacer la relación de cuánto te cuestan las cosas en horas de vida, la situación cambia un montón. Porque cuando empezamos a ver primero cuánto vale nuestra hora trabajada con respecto a lo que podríamos llegar a generar, es cuando el chip cambia por completo. Y empiezas a decir, bueno, ¿cuánto realmente quiero yo ganar por hora? ¿Cuánto realmente tengo yo que trabajar o que aprender en un servicio que pueda vender para poder ganar más dinero? Y ahí es cuando las cosas cambian, ahí es cuando las cosas se transforman realmente. Porque cuando empiezas a ver la arista del trabajo en estas dos cosas, no es que quiero que veas que te vuelvas tacaño en decir, bueno, no sé, no me voy a comprar un café porque ese café que me cuesta $5 es básicamente 1 hora de trabajo de mi vida y voy a tomármelo en 2 segundos. No quiero que empieces a ver lo que vayas a comprarte todo en horas de trabajo porque vas a volverte loco, pero sí es una forma de que tú puedas decirte a ti mismo cuándo puedes y cuándo no puedes permitirte las cosas. Porque hay personas que pueden verlo de manera pesimista, como, bueno, no, si veo todo en horas, básicamente me voy a volver loco porque me voy a volver extremadamente tacaño y no voy a permitirme cosas en la vida que para mí pueden ser una buena experiencia o una simple, no sé, un simple gusto. Pero cuando empiezas a ver las cosas también por cuánto gano por hora, eso es lo que va a generar en el corto y mediano plazo, es que busques literalmente aumentar tu valor por hora. Inclusive hay abogados que cobran por 1 hora de consulta casi $200. Entonces, imagínate cuál es la capacidad o cuál es el avance que podrías tener si pudieras tener ese meta o ese objetivo de poder aumentar tu valor por hora. Y creo que las dos cosas que son fundamentales en las finanzas, que el objetivo siempre va a ser el cómo hago para aumentar mi valor por hora y no gastar más de lo que ingresa. Vamos al punto número 2, que es registrar tus ingresos y tus gastos. Y creo que esta es la parte más complicada de todas, porque algo que a mí me costó un montón era literalmente empezar a ver cuáles eran los ingresos que tenían, cuáles eran literalmente todos los gastos que iba anotando, porque en el libro, por ejemplo, de Bolsa y Vida, te dice literalmente que tienes que ir anotando cada uno de esos gastos, cada uno de esos pequeños gastos que haces, qué sé yo, lo que pagaste en efectivo cuando nos dejaste estacionado el auto en la calle, tuviste que utilizar esas moneditas como para poder pagar el parking, todos esos gastos que tú estás haciendo, que hoy en día seguramente no estás anotando, es uno de los hábitos que para mí son no negociables, porque cuando empiezas a ver literalmente en qué se está yendo tu dinero, si nos vamos al punto anterior, en qué se está yendo tu tiempo trabajado, las cosas cambian por completo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer este trabajo de anotar todos mis ingresos y todos mis gastos, ahí es lo que me di cuenta, y es que literalmente cuando empecé a llevar todos los gastos que iba haciendo, me di cuenta que al mes estaba gastando aproximadamente $100 solamente en el café que me tomaba todas las mañanas antes de ir a la oficina. $100, que si los extrapolamos al año son casi $1,200 al año solamente en café. En café que se me van en un momento, y con esto no quiero que digas o decirte, porque es un ejemplo que usan todos los economistas o todas las personas expertas en finanzas, del famoso café. Y es: no te tomes ese café a la mañana y ahórrate y compra un café en, no sé, en el supermercado y esté el café en la casa, sino que entiendas que para saber por qué estás teniendo un flujo negativo en tus cuentas a final de mes, tienes que entender también en qué estás gastando tu dinero. Y ahí cuando yo me di cuenta y dije, no, papá, o sea, ya va. No es que no me voy a permitir un cafecito antes de ir a la oficina, pero en vez de hacerlo todos los días de lunes a sábado, lo voy a hacer, no sé, el lunes o el viernes porque es el último día de la semana. Empiezo como a reducir esos pequeños gastos que creo que yo me puedo permitir, pero que a la final se terminan siendo gastos hormigas que van destruyendo poco a poco mis finanzas personales y que no me están permitiendo tener esa famosa libertad financiera a la que todos estamos buscando. Es por eso que yo siempre busco decirle a las personas que cuando empiezas a entender qué son los gastos más importantes que tú tienes que tener en tu cartera todos los meses, es cuando realmente haces el cambio profundo para poder revertir todos esos problemas que puedas llegar a tener de deuda o de que no te alcanza el dinero o que tienes problemas con, no sé, situaciones financieras que ni necesitas resolver. Creo que la parte fundamental siempre está en ingresos y gastos. Y un tip literalmente que podemos hacer o que te recomiendo que hagas todos los meses
Entonces una vez entiendas en qué se te va el dinero, una vez entiendas cuáles son los flujos de ingresos que tenés, lo primordial es que te hagas un presupuesto mensual. Presupuesto que tiene que incluir obviamente todos tus gastos esenciales, como pago de alquiler, pago de servicio, cuánto gastas en comida al mes, cuánto gastas en comida, no sé, en hacer un mercado al mes, en qué podrías ahorrar y no ahorrar. Obviamente darte tus gustos, un 10% de tu sueldo o de lo que te ingresa mensualmente para literalmente darte un gustito en la calle, ir a un restaurante, salir a la noche con tus amigos para ir a una discoteca o a un boliche. Eso está permitido, pero que esté dentro del presupuesto para que no tengas que gastar más de lo que te ingresa. Y ahí es donde quiero ir con el punto número 3. Págate a ti mismo. Y tú te preguntarás, o sea, ¿cómo que págate a ti mismo? Es una frase que siempre lo decimos en casi todos los cursos o casi todas las capacitaciones que se hacen sobre finanzas personales, que es literalmente el ahorro que se hace al principio. Porque la libertad financiera, que es un sueño que todo el mundo tiene y todo el mundo busca tener esa libertad financiera de poder hacer con tu dinero lo que quieras, lo que se te dé la gana, hacer ese viaje que tanto has deseado o incluso, no sé, tener esos supuestos ingresos pasivos para no tener que trabajar más. Pero es un error, o sea, es un error pensar que la libertad financiera es sentarme en mi mueble o acostarme en mi cama y no tener que trabajar más porque tengo ingresos pasivos que me mantienen durante el resto de mi vida. Y no, parte de la libertad financiera también es sentirte tranquilo contigo mismo. Y ahí es donde viene el concepto de págate a ti mismo. Voy a dar un concepto un poquito más técnico que es básicamente el porcentaje de personas que tienen ahorros. Y cuando me refiero a ahorros, me refiero a ahorros de emergencia. Es cuánto dinero tienes ahorrado como para poder mantenerte sin tener que trabajar por un plazo X de tiempo determinado. Entonces vamos a suponer, yo necesito $3,000 al mes para poder vivir. Bueno, se supone, o lo que nos dicen básicamente todos los libros de finanzas personales, es que sea alrededor de 3 meses de sueldo o 3 meses de gastos fijos que necesites para poder mantenerte en el largo plazo. Entonces la idea principal casi siempre es como que tú sepas cuánto es que gastas mensualmente. Ahí es donde viene la parte anterior o el punto anterior, es que sepas cuánto gastas y cuánto te ingresa. Es que cuando sepas realmente cuáles son esos gastos fijos como alquiler, servicios, comida, etcétera, vas a poder decir, bueno, listo, necesito para poder vivir sin trabajar $3,000 al mes. Bueno, busca ahorrar literalmente 3 a 6 meses de tu sueldo, no sé, para algún imprevisto, para algún problema, o para eso se le llama reserva de emergencia. Y por ejemplo, ahí vamos con un dato específico, y es en Estados Unidos, que literalmente es un país que la gente vive de la deuda, tan solo el 37% de la población tiene ahorros por lo menos hasta el primero o el segundo mes de sueldo de emergencia, ¿no? De ahorro de emergencia, que es básicamente me quedé sin trabajo y con lo que tengo ahorrado puedo vivir entre 1 a 2 meses. O sea, es muy poca la población que por lo menos tiene ahorro. Y menos del 27% de la población tiene ahorro por lo menos para vivir 6 meses en el año. O sea, estamos hablando que literalmente 2 de cada 10 personas no tienen un ahorro de emergencia para poder vivir tranquilamente sin trabajar. Y eso es un problema. Y si nos vamos a Latinoamérica es peor. En México solamente el 20% tiene un ahorro de emergencia. En Chile creo que tienen un poquito más ese número, porque literalmente el 37% de la población tiene ahorros de emergencia para poder vivir aproximadamente 3 meses. Entre todos los países de Latinoamérica, Chile literalmente es el país que financieramente está mejor en los hogares, y me imagino que debe ser por su educación, pero básicamente es algo o un ejemplo que todas las personas acá en Latinoamérica deberíamos seguir, que es básicamente pagarte a ti mismo. O sea, literalmente es todos los meses, una vez te ingresa el sueldo, todos los meses, apenas te ingrese, no sé, un pago de algún servicio, eres diseñador, eres freelancer, eres trabajador independiente o incluso tienes un negocio. Bueno, cada vez que a ti te entren los dividendos de tu empresa, cada vez que a ti te paguen un servicio, tú lo primero que tienes que hacer es agarrar el 10% o el 20%, lo que sea más cómodo para ti, pero que de piso sea literalmente el 10% y que de techo sea lo que tú quieras. Hay gente que literalmente ahorra el 50% de sus ingresos. Tú tienes que agarrar, excluirlo del ingreso, y cuando me refiero a pagarte a ti mismo es que tú agarres eso, lo metas, lo guardes en un fondo común de inversión, en una cuenta de ahorro o en lo que se te haga más cómodo, y esa plata desaparezca.
Cuando me refiero a que desaparezca es que no lo incluyas en tus ingresos o en tus cosas disponibles para hacer día a día. O sea, si te entraron 1.000, te ahorraste 200, que es el 20%, y vos cuando alguien te pregunte cuánto es tu sueldo es de $800. O sea, esos $200 no existen, no los tienes, los botas, los tiras, los guardas debajo del colchón, lo que se te haga más cómodo. Pero lo ideal es que te pagues a ti mismo. Porque algo que yo vengo diciendo en mis videos anteriores siempre es que nosotros nunca tenemos problemas para poder ir o no faltar nunca al trabajo, o de llegar puntual al trabajo, o de despertarte temprano para ir al trabajo, que es para trabajarle a otra persona, pero nunca somos buenos para cumplirnos a nosotros mismos, como para poder literalmente despertarte temprano porque tienes que cumplir con tus hábitos, porque tienes que desarrollar un proyecto personal o lo que sea. Bueno, personalmente te puedo decir, así como tienes la responsabilidad de pagarle a otras personas, y pagarle a otras personas es pagarle los servicios a un tercero, pagarle el alquiler a un tercero, pagarle literalmente cualquier cosa a un tercero antes que a ti. Y lo primordial y lo que tiene que ser como hábito de todos los meses es literalmente pagarte a ti mismo todos los meses. ¿Y qué haces para literalmente cuando llegas a cumplir los 3 meses de ahorro de emergencia, o 6 meses, lo que sea que hayas estipulado que quieras hacer? Bueno, para eso vamos al último punto, que es lo que te voy a decir que tienes que hacer para poder seguir desarrollando o seguir construyendo esa tan anhelada libertad financiera. Pero antes de eso, vamos con el punto número 4. Usar la deuda de manera responsable. La deuda es un problema bastante grave, no solamente en América, sino también en Europa. En Asia no busqué realmente, pero seguramente también tienen problemas de la deuda. Y es que hay un problema bastante grave, ¿no? Y no quiero ir con datos porque literalmente vi datos bastante espantosos, como por ejemplo 9 de cada 10 argentinos tienen algún tipo de deuda, sea para cubrir gastos personales, sea para cubrir gastos corrientes o lo que sea. O por ejemplo que el 80% de la población en Estados Unidos está sobreendeudado, o sea, literalmente viven de la deuda. Y es un tema que no quiero decir que esté mal la deuda, no quiero satanizar la deuda porque la deuda no es mala, pero es una forma de esclavitud moderna. Porque básicamente, como te dije en el primer punto, tú estás cambiando tu tiempo por dinero. Y cuando tú pides una deuda, literalmente estás moviendo ese tiempo para pagarlo después. Es adelanto tiempo o adelanto dinero que voy a tener que pagar con mi trabajo, gastos a futuro. Entonces es como, dame un préstamo, te lo pago a 5 años y terminas esclavizado de una deuda en un ente financiero durante 5 años y estás trabajando todos los días, capaz en un trabajo que no te gusta, por tener que estar pagando esa deuda, por tener que estar esclavizado ante una institución para pagar la deuda. Entonces es un grave problema. ¿Y de dónde viene el problema de la deuda? De que muchas veces nosotros gastamos más de lo que nos ingresa. Y ahí es cuando vuelvo otra vez al punto número 2 y vuelvo otra vez al punto número 3. Loco, no puedes gastar más de lo que te ingresa. Si te entran 1.000, no puedes gastar 1.200. Porque la realidad es que cuando te entran 1.000 y gastas 1.200, la única forma de que gastes 1.200 es que esos 200 los financies. Los financies pidiéndole plata a un amigo, los financies pidiéndole plata a tu papá, los financies pidiéndole plata a un banco o usando la tarjeta de crédito para pagar consumo que no te puedes permitir. Y cuando hablo de usar la deuda de manera responsable, es usarla como la utilizan la gente con mucho dinero. Y es, cómprate o usa el pasivo para comprarte un activo, o sea, pides una hipoteca para comprarte una casa, la casa la rentas y tienes un ingreso que paga esa deuda y que literalmente hace que tu patrimonio final aumente. Entonces tienes que enfocarte en eso, tienes que enfocarte en aprender a usar la deuda. Y si quieres literalmente cambiar la forma de ver el mundo, o si quieres cambiar tu realidad con respecto a las deudas y necesitas algún tipo de tips para poder salir de ellas, por favor déjalo en los comentarios y haré un video al respecto para poder cambiar por completo esa situación que tienes actualmente. Y con eso vamos con el último punto, que yo considero el más importante y el mejor como para literalmente lograr esa tan anhelada libertad financiera. Pero antes de eso, si todavía no estás suscrito, si todavía no le has dado like al video, por favor, no te cuesta nada, pero a mí me ayuda un montón para que el video pueda alcanzar a muchas más personas. Así que deja tu comentario, suscríbete,
dale like y seguimos con el video. Y el último punto es aprende a invertir. Esto es muy redundante porque literalmente todo el mundo te puede llegar a decir, no, mira, tienes que aprender a invertir porque te vas a hacer literalmente súper rico o súper millonario. Hay una frase que yo siempre digo a todas las personas que le invito a que comiencen a invertir, es que literalmente no hay inversión segura. No existe una inversión segura. Incluso el plazo fijo no es una inversión segura. Incluso cuando metes tu dinero en una cuenta remunerada, puede llegar un momento en el que literalmente te dé negativo la cuenta remunerada y te saquen plata. Pero no es sacarte plata, es que estás perdiendo plata, porque cuando tú dejas tu dinero en algún sitio, algún tipo de inversión, tienes algún riesgo. Obviamente hay riesgos muy altos y riesgos muy bajos. Cuando la tasa de interés que te paga algún tipo de inversión es muy alta, es porque es muy riesgosa. Y cuando la tasa de interés es un poco más baja, es porque literalmente es más segura la inversión. ¿Te recuerdas cuando te dije que una vez cumplieras el fondo de emergencia por cualquier imprevisto, este punto sería importante? Bueno, ahí es que es cuando yo vengo con la parte de vos tienes que tener tu reserva de emergencia, tu fondo de emergencia para cualquier imprevisto. O sea, te quedaste sin trabajo, tienes 3 meses de ahorro que vas a poder estar tranquilo durante 3 meses hasta que consigas un próximo trabajo. Que en tu país no se consigue un trabajo en 3 meses, sino en 6, bueno, ahorra 6 meses. Cuando hablamos de la libertad financiera, es que si el día de mañana tú estás cansado del trabajo del que tienes, no te gusta despertarte a las mañanas para ir a la oficina, no te gusta ir a las mañanas para ir a ese restaurante o a ese lugar en el que literalmente das tu tiempo para poder tener dinero y tener un pan en la mesa, es que quiero compartirte literalmente que cuando ya tienes esa libertad financiera de, bueno, puedo estar 3 meses o 6 meses sin trabajar, cuando empieces a tener ese extra, no es que dejes el hábito de ahorro, es que sigas ahorrando eso mismo, pero la diferencia de tener que guardarlo en un fondo de emergencia, lo ahorres literalmente en un ETF, en alguna inversión que tanto te interese, qué sé yo, comprar acciones de Apple, comprar acciones de Microsoft o cualquier tipo, el S&P 500, buscar ese tipo de inversión, que hay un montón de cuentas comitentes, un montón de empresas que se encargan de eso para darte consejos o análisis con respecto a la inversión. Y no quiero dar un consejo de inversión, yo tengo literalmente mi cartera o mi portafolio de inversión, pero vos tienes que buscar el tuyo. ¿En qué te interesa? ¿Consumes Coca-Cola? Compra acciones de Coca-Cola. ¿Te gusta utilizar una Mac o te gusta el iPhone? Compra acciones de Mac o compra acciones de Apple. O sea, la idea es que busques armarte tu propia cartera de inversión, porque las carteras de inversión a largo plazo te generan dividendos, te pagan acciones y van ganando valor año tras año, porque es lo que tenemos todos los países en el mundo, es la inflación. Y lo que tú tienes que buscar es que tu valor o el valor de tu dinero no pierda poder adquisitivo, porque ahí es donde está el problema. Es que algo que tenemos todos es, bueno, con $100 hace 10 años no puedes hacer lo mismo que con $100 hoy. Hace 10 años con $100, no sé, podías comprarte, hacer un mercado en Walmart. Para darte un ejemplo, no vivo en Estados Unidos, pero estoy dando un ejemplo, o estoy usando una moneda que todo el mundo conoce. Y hoy capaz con $100 no haces un mercado para un mes, capaz haces un mercado para una semana. Y para que tu valor del dinero no pierda poder adquisitivo, tienes que buscar herramientas para invertir ese dinero. Y lo importante casi siempre es buscar una herramienta que te dé rendimientos anuales superiores a la inflación. Y para eso, bueno, en Argentina es el INDEC. En otros países habrán sus instituciones de estadística que compartan todos los meses el valor de la inflación. Y para eso tienes que investigar, tienes que leer. Si te interesa más sobre el tema, obviamente déjalo en los comentarios, armaré un video al respecto y haremos cursos o tutoriales al respecto como para que puedas empezar a invertir el día de hoy. Y para culminar, y no alargar más este video, hacerlo un poquito más corto de lo que ya lo venía haciendo, quiero que entiendas una cosa, y es que los millonarios o las personas con mucho dinero no ven el dinero como un fin. Ven el dinero como una herramienta para apalancarse, para poder hacer más dinero, para poder ganar más dinero, para que no sea un ejemplo, una forma de necesito ganar más dinero para pagar mis deudas. No. O sea, ellos literalmente utilizan el dinero como una herramienta. Me entraron $100 millones, para poner un ejemplo, compro 50 casas y las pongo a alquilar. Me entraron $100.000, compro un departamento y lo pongo a alquilar. Me entraron $5 millones, compro un avión y lo alquilo. O sea, es como buscar la manera siempre de tener el dinero como una herramienta y no como un fin en sí. Y aquí es donde quiero que entiendas que estos simples pasos para lograr esa tan anhelada libertad financiera es saber literalmente cuál es el valor que cuesta tu hora trabajada. Saber cuánto ingresa y cuánto gasto tenés para tener una perspectiva de en qué rango te mueves. Págate a ti mismo. Eso es muy importante, porque cuando te pagas a ti mismo, te respetas a ti mismo, te quieres más a ti mismo y te pones
de primero ante todos. Cuarto, ten cuidado con las deudas. O sea, acuérdate que cuando tomas una deuda, tomas una responsabilidad y esa responsabilidad puede traerte graves consecuencias. Entonces piénsalo muy bien antes de tomar una deuda. Si no tienes plata para ese viaje, no viajes. Si no tienes plata para esa par de zapatos, no los compres todavía. Compra uno más barato. Pero piensa realmente en que esa deuda es simplemente para comprar cosas que capaz no necesitas o que simplemente quieres utilizarla para impresionar a los demás. Y déjame decirte una cosa. A nadie le importa qué rayos te compraste. Por un momento te van a decir, ay, felicitaciones, pero más adelante se les olvida. Y por último, aprende a invertir. Aprende a invertir. O sea, literalmente hay un número que a mí me dejó loco. Si tú invirtieras literal $200 todos los meses, desde tus 20 años, $200 todos los meses. El S&P 500 tiene un rendimiento promedio anual del 13%. Del 13%. Y te estoy hablando bastante alto. Pueden variar entre el 8 y el 13%, pero es más o menos. O sea, estamos hablando que en 40 años podrías llegar a tener casi $1.800.000 por haber metido $200 en S&P 500. Podrías jubilarte tranquilamente. Viajar por el mundo si quieres con $1.800.000. O simplemente vivir en tu casa tomando café todos los días y desayunando y almorzando y cenando con tu señora o con tu marido o con lo que sea. Entonces, piénsalo muy bien. Y es algo que es muy importante, que aprendas a cómo manejar tu dinero, cómo los ricos manejan su dinero, porque ellos muchas veces ya tienen el camino listo. Vos lo único que tienes que hacer es copiar. Y si te gustó este video, por favor, dale like, comenta, suscríbete al canal y espero que nos veamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao.